Bueno, pues buenas tardes a todos. En esta tarde calurosa de Madrid, una presentación del libro, que es lo que se hace en Madrid muchas tardes durante todo el año. Y bienvenidos a todos aquellos que nos estáis viendo a través del streaming, ¿no? En fin, hoy no es la presentación del libro, es una presentación más del libro de Javier García Isaac, que es un hombre nervioso, convulso, que no para, es un hombre con el nervio y siempre a flor de piel. Y es difícil hablar de alguien cuando tenemos una amistad consolidada de más de 3 décadas, con lo cual nos indica un poco ya nuestras edades, ¿no? y nuestro recorrido. Más la tuya que la mía, ¿eh? Está bien. Siempre ha sido, dicen aquello de la coquetería y la elegancia, ¿no? Pues, siempre ha sido un coqueto, Javier. Pero realmente Javier es un alma libre, es un personaje, es una buena persona, es un buen amigo. Y es una persona rocosa en los principios, unos principios que obviamente se mantienen, pero que se van transformando en la actividad política en cada momento, ¿no? No podemos comparar los posicionamientos políticos de hace 80 años, o de hace un siglo, en los años 1920, 1930, los posicionamientos políticos en la transición, a los posicionamientos políticos que tenemos ahora, y más ahora, en unas elecciones europeas, donde estamos discutiendo sobre 2 modelos absolutamente diferenciados, ni siquiera derechas e izquierdas, ni siquiera verdes o no verdes, no, estamos hablando de un modelo conservador que quiere mantener las raíces de lo que llamaríamos una civilización y un modelo progresista que juega a otra cosa a través de agendas y directrices internacionales como la Agenda 2030, ¿no? Hoy leía un blog interesante que hablaba de estas 2 diferencias entre este bloque y el otro, ¿no? Y que hablaba del cambio que se produce lógicamente en muchas personas que, perseverando en aquellos principios básicos que todos tenemos, son capaces en cada momento político de saber cuál es la estrategia y la táctica, ¿no? Y cuál es el movimiento y el lugar donde hay que estar. Así pues, me gustaría remarcar esto porque creo que es importante. No se trata de derechas e izquierdas ya. Eso yo creo que ha muerto. No se trata... hay un enemigo común que lo tenemos claro. Hay unos enemigos secundarios que también los tenemos claros. Y entonces, pues ahí nos tenemos que unir todos contra aquel enemigo común. Javier, que es un hombre felizmente casado, es un tipo divertidísimo, es un obseso del orden. Lo tendríais que ver en una barbacoa, cómo está siempre pendiente de todos, que todo el mundo... Y es que además ha de estar todo impoluto, ha de estar todo ordenado. Si no, se pone nerviosísimo, cosa que todos agradecemos. Está pendiente de todo el mundo. Es una gran persona y además es un luchador. Es un luchador que es capaz de luchar incluso contra lo que alguien podría considerar un defecto. Yo considero una virtud. Su tono de voz, su tono peculiar de voz, la ha puesto al servicio de los micrófonos, al servicio de la radio. Y eso indica una fuerza y una templanza por su parte que a mí me parece sensacional. Está casado con Cristina, su mujer, que tiene una paciencia de santa, obviamente, pero tiene un buen marido y un buen compañero. Y nosotros tenemos un buen amigo, lo que en términos generales hablaríamos de un buen camarada en el camino, ¿no? Aquel al que eres capaz de seguir una conversación quizá después de 4 semanas o 2 meses sin verle y que sigues en el mismo tono. No voy a presentar el libro porque ya se ha presentado. El libro es un compendio de distintos artículos, de distintas salidas que ha tenido Javier a lo largo de los años, ¿no? No están las fechas puestas, pero bueno, uno inmediatamente adivina el momento donde se han producido los hechos
Y hay que reconocer el buen olfato de Javier en muchas de las predicciones que ha hecho sobre cosas que iban a pasar en la política y análisis rigurosos que también se ven en este artículo y en este libro a través de los artículos. He preparado unas cuantas notas. Y si te parece, te hago una serie de preguntas para conocerte un poco mejor, los que estamos aquí, los que nos ven a través de streaming. Y me gustaría la primera, porque tú vas haciendo amigos y enemigos también por todos Sí, muy lados, habitual, ¿no? sí. Un embajador inglés en el Congreso de Viena dijo que ser impopular ante según qué tipo de gente puede considerarse como un signo de elegancia. En este aspecto, ¿te consideras tú un personaje elegante? Te iba a decir impopular y elegante a partes iguales, depende. Mira, hace algunas semanas mi amigo Gabriel, que está aquí, me hizo una entrevista muy personal, ¿no? Y es verdad que pocas veces hablo de mí mismo. Es decir, hay facetas de mi vida que se conoce el exterior y muy poco el interior. Me parece. Luego, cuando tuve a mi hija, ella me hablaba de la gente que era popular en clase y los no populares, ¿no? Y a la pregunta que tú me haces, en el fondo me considero una hortera vistiendo. Si a eso llamamos la elegancia, porque soy muy particular, ¿no? A la hora de vestir o a la hora de ser una persona elegante. Sí es verdad que en determinadas circunstancias me considero muy diplomático. Si elegancia es sinónimo de ser diplomático y de no decir ni sí ni no, yo tengo una costumbre, y eso puede ser considerado elegante, que es hablar de lo que me une y no de lo que me separa. Y eso es una virtud, o intento no ir a la confrontación o al choque en determinadas circunstancias. Quizás porque no me gusta, en contra de lo que podría parecer la confrontación. Me gusta casi más la reflexión, las ideas, y ir más a hablar de lo que me une y no de lo que me separa. Y en ese sentido sí uno puede ser elegante. Dice, no quiero discutir. Yo me refería, ahí el Congreso de Viena decía, oiga, Sí, soy impopular pero para soy mucha elegante. gente, hablan mal de mí mucha gente, y yo considero que eso es un signo de elegancia. O sea, el Sí. tener enemigos políticos lo puedes considerar como un signo de elegancia en el sentido de exclusividad, de decir, oye, me apetece tener gente que esté en contra de En mí. el fondo no me gustaría tener gente en contra de mí porque todos piensan lo que yo pienso. Con lo cual, yo lo que intento es evangelizar en ese sentido. Franco, en su Más que último... evangelizar, intentas hacer un apostolado de algo, ¿no? Un apostolado, sí. Lo de evangelizar quizás sea demasiado Pretencioso. ambicioso o pretencioso. Bueno, Franco decía que él no tenía enemigos más que aquellos que se habían considerado como tales. Esa es mi postura. Muy bien. Yo copio de los mejores, en este caso copio de Franco, que decía eso en su último testamento. No, en su último testamento, sus últimas voluntades. Otra cosa es que igual había un testamento personal que desconocemos. Pero es verdad que intento no ganarme enemigos, pero si me los gano por decir lo que pienso, yo no los tengo como tales. El problema lo tienen ellos. En ese sentido sí me gusta mucho esa frase, pero yo no los tengo como tales. Otra cosa es que el enemigo te caiga solo, ¿no? No sé a qué me recuerda esa frase. Libertad, Javier. Bueno, yo siempre he pensado, yo cuido muy mucho, yo creo mucho en la libertad individual de las personas, no tanto en la libertad colectiva, ¿no? Considero que lo que tenemos que respetar, yo creo que este libro es un canto a la libertad en el sentido de que si uno me lee, llega a lo que es mi pensamiento político, el pensamiento o la situación personal lo tengo siempre en otra situación. Pero sí es verdad que para mí hay una máxima que es la libertad individual. Y la libertad individual no es ir a votar cada 4 años, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La libertad individual es la seguridad que te debe dar un Estado, por ejemplo, una nación, te debe dar seguridad. Es el trabajo, el derecho a la vivienda.
Y eso para mí, esa libertad, la libertad a la educación, a la sanidad, está muy por encima de la libertad política. Fíjate lo que te digo. Yo en una intervención en el Congreso, aquí que está a unos metros de aquí, hablé un día sobre la libertad. Ya sabes que hay dos posiciones contrapuestas, ¿no? De alguna forma la libertad en sentido aristotélico, en el sentido de que al final, decía yo, la libertad no es un fin en sí mismo puro, sino que es un fin en sí mismo para elegir entre el bien y el mal. Es un acto de discernimiento final que te da la posibilidad de elegir el bien y el mal. En cambio, la libertad entendida desde el punto de le afeaba yo a uno de Esquerra Republicana, que después me felicitó por la intervención, su sentido hegeliano de la libertad, en el cual lo equiparaba a la autodeterminación. Ponía lo de Cataluña, autodeterminación, y la autodeterminación del hombre, de la persona, en decir lo que él considera absolutamente libertad fuera y al margen de lo que digamos, lo que sería el iusnaturalismo, el derecho natural, el determinismo, o sea, el relativismo en sí. Hay una libertad que hay que luchar por ella para conseguir después elegir entre el bien y el mal, la palabra es una palabra preciosa que tiene una carga tremenda, que es el discernimiento, que sería la concepción aristotélica, y después la hegeliana, que es yo soy capaz de definir lo bueno y lo malo como término absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad, cuando tú dices, bueno, yo creo en la libertad individual, pero puede suceder que ese individuo, el individualismo puro, en ese discernimiento caiga en decir... El otro día Rufián lo comentó, no sé si lo visteis, que decía, sí. ¿Qué es la libertad? ¿Hacer lo que yo quiera? ¿O estar donde yo quiera? ¿O ser lo que yo quiera? No, tenía un poco de cacao. Yo un día de estos estoy bueno, pero es lógico que Rufián tenga más de un cacao. Yo cuando hablo de la libertad individual, no es tanto el hacer lo que yo quiera que te pueda ofender a ti, sino el que yo pueda pensar y decir. Hemos confundido la libertad con el ir a votar. Y al final el ir a votar, la situación que estamos viendo ahora es la suma de las minorías que se imponen a la voluntad de la mayoría. Con lo cual, yo tampoco soy libre, porque si la mayoría decide que yo no soy libre o que los rubios no podemos salir de casa a una determinada hora, o la gente que cumple determinada edad, o la gente con 70 años que no se pueda sacar el carnet de conducir o no pueda conducir porque han considerado que ha llegado su momento vital y no han decidido la mayoría por encima de mi libertad, yo creo que por encima de eso está la libertad individual. Es decir, la libertad individual no debe chocar con el interés de una nación, con los intereses de progreso, pero yo cuido muy mucho la libertad individual de las personas, por encima de la libertad política, porque aquí hemos confundido al final la libertad de cada uno de nosotros con la libertad política, con lo que piensa la mayoría, y eso es un gravísimo. ¿Qué palabra te gusta más, individuo o persona? Casi más persona, ¿no? ¿Por qué? Casi más persona. Bueno, la persona, los que tenemos una concepción cristiana, importadora de valores eternos, creo que el individuo es otra cosa, porque uno puede llegar a pensar que lo que yo opino es un concepto egoísta o individualista, y tampoco es eso. Porque también considero que la nación, cuando uno está dispuesto a dar su vida por la nación, no estamos hablando de un individuo como una cosa aislada, es decir, estamos hablando de personas. Con lo cual, son temas filosóficos y complejos. Que hoy decíamos portadora, ¿no? De valores. Portadora de valores eternos, ¿no? Y el individuo es la individualidad. Pero insisto que eso es compatible con pensar que una persona tenga la libertad individual que está por encima de la política. Porque cuando hablamos de libertades políticas, la suma de libertades políticas acaban limitando la libertad individual de una persona. Con lo cual, esto es bastante complejo. Decía Cicerón, creo que fue Cicerón que decía Blas Piñar que Cicerón era el mejor orador de la historia, a pesar de que él no lo había escuchado. Sí. Claro. Decía, los vicios son afectos permanentes y la pasión, por el contrario, es un movimiento súbito. Tú eres un hombre pasional, ¿no? Y decía
Y decía el otro día también en el Congreso, acusaba al Partido Socialista en cuanto a la corrupción que tenía las dos cosas, que tenía el vicio y la pasión por la corrupción, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Eres un hombre pasional? Sí, lo que pasa es que la pasión muchas veces... Y virtuoso, supongo, ¿no? No lo sé, eso... Es decir, el ser pasional tiene... mis padres tenían un matrimonio muy pasional que acabó bastante mal. Con lo cual, eso hay que tener también siempre un equilibrio que es muy complicado tener. Si tú me preguntas virtuoso o pasional, soy más pasional que virtuoso. Esto es una confesión que negaré haberlo dicho a pesar de que está en público. Soy muy celoso de mi propia intimidad, que poca gente conoce, y eso es verdad, pero es verdad, o no es menos cierto, que en todo lo que hago intento ponerle pasión. En muchos de los escritos que hay aquí pongo pasión y te ganas muchos enemigos cuando uno dice lo que piensa en cada momento y lo dice desde la pasión. Y lo deja escrito y luego lo relee. Y yo soy de aquellos que digo, nunca me escucho un programa después de haberlo hecho, nunca me escucho una entrevista después de haberla realizado y nunca me suelo leer un artículo después de haberlo escrito, precisamente para no arrepentirme de él o para que no me coaccione en el siguiente artículo, ¿no? ¿Y la pasión puede ser racional? Es muy complicado que la pasión sea racional. Otra cosa es que después analizas y piensas, he hecho daño con esta pasión o porque me he pasado de frenada con lo que he dicho. Posiblemente se repiten las mismas circunstancias y vuelves a caer en lo mismo, ¿no? Pero es muy complicada una pasión racional, ¿no? No es menos cierto que cuando uno va cumpliendo obligaciones debe intentar modular esa pasión. La pasión es fantástica, pero la pasión también te puede llevar a la locura, ¿no? Por supuesto. También te puede llevar a la locura no sentirte a gusto. Que yo en varias fases de mi vida te sientes contenido, te sientes encorsetado cuando lo que te apetece es otra cosa. Yo me he puesto a mí mismo como ejemplo en algunas ocasiones. Hay una película magnífica, se llama Qué bello es vivir, ¿no? Que es este personaje, Rhys Stewart, estoy seguro que lo habéis visto, que dice, nunca he hecho lo que quería, yo quería haber viajado, tal, y al final he servido a mi hermano, que era el bonito de la familia, al final yo tenía que cuidar de mis padres, de los niños, del otro, cuando yo lo que quería no era ni casarme, ni quería tener hijos, yo lo que quería era volar y salir pitando, ¿no? Y yo hay veces que me he sentido identificado con ese personaje, si yo lo que quería es haberme ido a Australia con 17 años y haber desaparecido. Pero al final siempre había algo que te ataba, ¿no? Que si tu padre, que si tal, que es tu hermana, que si... Y al final, luego, mis sueños los he intentado cumplir con creces, pero algo te ataba a no hacer eso, ¿no? Tú, Javier, te levantas, si no me equivoco, hace muchos años. Muchos, no ahora, ¿eh? A las 5:30 de la mañana. 5:15, así. 5:15 de la mañana. ¿Haces algo de deporte? Eso antes, cada vez menos. ¿Ya? ¿O hacías cinta y te ponías películas en blanco y negro? Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Eso es... Bueno, Ciudadano Kane, me ponía los clásicos, porque haciendo deporte, vamos, está en la cinta, yo tenía la costumbre de hacer 5 o 6 kilómetros y me gustaba pues el Halcón Maltés, películas de Humphrey Bogart, acudía a los clásicos, Ben-Hur, los 10 mandamientos. Bueno, me transportaban también a otra época o te evadían, ¿no? Y efectivamente, mira, tienes una memoria, pero sobre todo, ya estaba harto de repetir películas. Pero incluso películas mudas me llegaba a... ¿Qué hubieses preferido ser, actor o torero? Joder, he intentado las dos cosas. He intentado las dos cosas con poco éxito. Pero es verdad que yo tengo algún papel en una película con... Bueno, había nacido mi primera hija sin un duro y llegué a casa diciendo que no iba a dejar todo para dedicarme a ser actor. Claro, la ilusión me la quitaron rapidísimamente. No. Y hice una película, hago un pequeño papel con Óscar Ladoire, con Lucía Hoyos, que se llamaba Fin de trayecto. Nunca la llegué a ver estrenada. Luego hice algún documental, La memoria es vaga, sobre el Valle de los Caídos. Y sobre torero, hubo una época de los 15 a los 20 años que me dio por correr en todos los entrenos
hasta que me cogí un toro, me partí una pierna en Guadalajara y mi carrera taurina se acabó rápidamente ahí. Y no voy a decir que con más de 40 años corrí en San Fermín, he corrido mucho delante de la policía, de los marrones, no de los reyes, en mi época eran los marrones, y luego delante de los toros he corrido mucho. Y no valía para ninguna de las dos, aunque hubiese sido buen representante de actores y buen representante de toreros, eso sí, pero no sé los si buenos entrenadores no han sido nunca buenos futbolistas, excepto algunas excepciones. Si quieres que funcionase esto así, pero vamos, yo me lo estoy pasando bien y divirtiendo. Alguien que quería ser actor, que quería ser torero, que al final se dedica a la radio con su peculiaridad, con su bueno, voz. Mi madre se pone a llorar, se emociona muchas veces. Hijo, no sé lo que has dicho, pero me encanta escucharte. Ha debido ser algo muy importante, pero no sé quién es Bocasa ni Idi Amin. Yo creo que a todos. Aquí se comió. A veces cuando empiezas así con tu pasión y tal, pues yo creo que nos encanta, nos entretiene mucho. Todas las tertulias, todos los días. Yo tengo cierta predilección por la tertulia del viernes, no sé por qué. Del viernes. Quizá igual porque es está la que está a punto de llegar al fin de semana. Oye, el otro día, y hablando un poco de actualidad política relacionada, como seguimiento de los artículos que están en el libro, hablando de la corrupción, la política en España, y también hacía mención a San Agustín, en la Ciudad de Dios, cuando hizo aquella afirmación de si a los gobiernos les quitamos la justicia, ¿qué nos queda sino una banda de ladrones? ¿Estamos en esta situación en España ahora? Bueno, llevamos en esta situación, te iba a decir que 40 años, y es posiblemente que llevemos 40 años así. Cuando hablábamos de otra época, de hace 35 o 40 años, donde las cosas eran mejores, de todas formas pienso que hay más esperanza ahora que hace 35 años. Ahora hay contestación y se han roto esos consensos vergonzantes, donde todo el mundo salía a aprobar una ley absolutamente miserable y todo el mundo se sacaba una foto en la escalinata del Congreso. Hemos llegado a un consenso. No hay nada más antidemocrático que los consensos. Pero a partir del año 84 ya fue el culmen, cuando esto lo dijo Alfonso Guerra, que ahora es muy admirado por cierto sector conservador. Alfonso Guerra, ni más ni menos, los que hemos vivido el felipismo o el guerrerismo, sabemos lo que era aquello. Y cuando dijo que Montesquieu había muerto, Rousseau, nunca han creído en la separación de poderes, han creído en repartirse el poder. De hecho, el único poder que podía quedar medianamente libre, que tampoco era la prensa o el mundo periodístico, y digo que tampoco porque es verdad que desde que cerraron el diario El Alcázar, tampoco, porque ahora lo que está pasando con la fachoesfera, que es intentar cerrar medios, esto ya había pasado hace 35 o 40 años, no es nada nuevo. Pero cuando muere la justicia, solo hay corrupción. Y es verdad que el poder político lo corrompe todo y también corrompió la justicia. Mira, hay una imagen muy significativa y es cuando, por ejemplo, el juez prevaricador Baltasar Garzón es expulsado de la carrera judicial. Yo creo que en algún momento, a mí poco, pero bueno, en algún momento a uno le emocionaba el juez Garzón cuando luchaba contra el narcotráfico, contra ETA. La verdad es que es mentira porque anunciaba una operación muy secreta y resulta que estaba la prensa antes de que él llegara en helicóptero. Pero cuando él es expulsado por prevaricar, que es el peor delito que puede cometer un juez, resulta que los compañeros de la Audiencia Nacional, en vez de aferrarle su comportamiento, le hicieron un pasillo no para mantenerle, sino para aplaudirle. Entonces, si un juez de la Audiencia Nacional es expulsado por prevaricar y el resto de compañeros, en vez de aferrarle su comportamiento, salen a aplaudirle, a uno le da la magnitud de la corrupción que hay también en la judicatura. Y tú eres abogado y abogado en ejercicio. Con lo cual, y yo soy licenciado en Derecho, uno echa la vista atrás y dice, es que ni siquiera se salva esto con independencia de que haya algún juez que tenga un comportamiento digno, ¿no? Eso te da la magnitud de lo corrompido que está la política. Os recuerdo que el juez Baltasar Garzón fue el número 2 de Felipe González, no sé si en las elecciones del 90, del 86, del 90 puede ser, iba en el número 2, sí, porque él estaba acosado
de gravísimos delitos de corrupción y se trajo de segundo a un juez que con el paso del tiempo fue expulsado por prevaricar. Con lo cual, con eso está dicho todo, ¿no? Y actualmente la política española está... Garzón se enfadó porque no nombraron ministro de Justicia o algo así, ¿no? Claro, y luego se vengó contra los que le habían colocado ahí. Pero él iba de número 2 para limpiar la política española, ¿no? Yo me gustaría, ¿tú crees? Hablábamos que no es lo mismo la política en el siglo pasado, en los años 30, en los convulsos años 30, a principios de siglo incluso, en la transición, ahora han cambiado mucho, ¿no? Las cosas, también San Agustín, ¿no? Es porque con San Agustín hablaba de que lo principal es la protección de los bienes morales, la defensa de la verdad y el bien, la exaltación de las virtudes, pues es lo justo, según nos señalaba San Agustín, ¿no? Esta exaltación de las virtudes en un momento político que es algo que puede trascender, pero que hay que vivir en el día a día y sabiendo de las posibilidades en política que se puede hacer. Me gustaría preguntarte qué opinión tienes sobre los puritanos, sobre los fariseos, sobre aquellos que no conceden el más mínimo margen de error, que piden a todo el mundo un sello de identidad perfecta en el cumplimiento ideológico que no se sabe después cuál es, ¿no? Bueno, y que no permiten en cuestiones, has hablado antes de evangelizar, yo te decía apostolado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta gente hemos conocido, yo mismo, que en algunas cuestiones pues vas transformando a través de los años, porque los años te da cierta sabiduría, vas transformando? ¿Qué piensas de los puritanos? Aquellos que no dicen, o el que es, yo no soy liberal puro, que ya sabemos que el liberalismo, como decía nuestro amigo Juan Ramón, es como el oxígeno, ¿no? Que el oxígeno es bueno, pero el oxígeno puro mata. Te mata. Es malo, ¿no? Aquellos que te dicen, es que ustedes no son liberales lo suficientemente, o usted no es social lo suficientemente, o usted es un católico, sin ser confesor, ni cura, ni tal, lo suficientemente comprometido, y usted tal. Y muchas veces, en algunas discusiones, te cuentas con aquellos que despechan de todo, que tienen transigencia ante todo. ¿Cuál es tu actitud? Yo, fíjate, todo lo que has dicho, incluso en la vida personal, todos esos que señalan, son los culpables de que hayamos llegado hasta aquí. Esa intransigencia, yo creo que no soy dudoso, esos que han ido de puritanos, esos que no han sido comprensivos, que no han entendido por dónde iba esto, esos que te han apartado. En los toros, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Cuando tú traes a un tío nuevo a los toros, yo le digo, no aplaudas, no te muevas, porque es que se te van a echar encima, porque no es de los suyos, porque no entiende. Es decir, tú traes a uno nuevo para que aprenda la fiesta y resulta que los que están al lado le acaban echando y el tío se va asustado. He aplaudido, me ha gustado una cosa y me han tirado almohadillas los que tengo alrededor. Pues eso ha pasado en la política y entre gente muy cercana. Aquellos que se consideraban portadores de valores, ellos, eternos, y aquel que podía estar equivocado era expulsado, ¿no? Para que te haga una puntualización. La persona es portadora de valores eternos, sí, sin perjuicio de lo que piense. Otra cosa es que esté equivocado. Otra cosa es que esa persona o algunas personas digan que son los portadores de esos valores eternos. Estas personas que han sido tan sumamente cerradas que no permitían que nadie se acercara. Posiblemente hemos llegado aquí por eso. Estas personas tan sumamente puristas que tú entrabas, íbamos a hablar de economía y te sacaban un tema como el aborto. No, el aborto es reprobable, pero no estamos hablando de eso. Ya, pero es que si tú estás aquí, ya se anula todo lo demás. No, yo estoy hablando de sacar una licencia en el ayuntamiento de al lado para salir adelante. No, ya no vale. No hablo contigo porque ya es con esto. Entonces, esas posturas de máximas, yo las respeto, muchas veces nos han traído al desastre absoluto y han espantado a gente que era muy valiosa.
han espantado a la gente que era muy valioso y que se han ido a la abstención, yo no le voy a decir a nadie dónde tiene que estar, pero efectivamente, y no se trata de ser posibilistas, porque alguien me podría decir, bueno, cada vez que hemos sido posibilistas, al final hemos acabado aceptando todo. No, no se trataba de eso. Se trataba de luchar desde un momento de... yo me lo habéis oído al inicio, me gusta más hablar de lo que me une que de lo que me separa. Entonces, primero gánate a la gente, convéncele, pero no le espantes. Y hemos tendido en determinados ámbitos ideológicos a espantar. Tú no eres auténtico, tú no vales, tú vete. Y al final se han quedado algunos muy solos y cuando han intentado reaccionar creo que era demasiado tarde. Con lo cual, efectivamente, hay que conjugar, y esto es muy difícil, el posibilismo con conservar una serie de valores que pueden ser inamovibles, entre comillas, pero que pueden mutar, no porque tú mutes, sino... Algunos sí. Algunos, bueno, porque deben mutar en función de las circunstancias. Ahora tenemos coches con aire acondicionado, antes no, con lo cual pues antes te tenías que parar cada media hora porque te morías. Ahora ya no es necesario, puedes parar. Un purista diría, no quiero coches con aire acondicionado. Esto que puede parecer una chorrada, ya, pero es que ahora los hay. Voy a decir que una conversación así con Javier las tenemos muy habitualmente, ¿no? No con una Coca-Cola y un vaso de agua, sino con un vino tinto y un vino blanco, quizá, ¿no? Pero Javier, que es un tipo que tiene una moto grande, que tiene un coche descapotable, que tiene un coche eléctrico de la Agenda 2030, que también tiene otro... Lo tengo hace 10 años, los coches eléctricos. Fue el avanzado, él. Ahora ya no sabe qué hacer con él, pero él fue el avanzado del... No, venir hasta aquí, con coche eléctrico, si no te dejan. Que estas conversaciones las tenemos, con lo cual ya os digo que en esas barbacoas que él lo intenta ordenar todo, que esté todo limpio, que todo el mundo está atendido, que es un anfitrión excepcional. Mira, sin duda alguna, hablábamos de Aristóteles, de lo que significa la libertad, que es el punto final donde uno ha de elegir, ha de discernir entre el bien y el mal, y lo que las políticas hegelianas del independentismo, por ejemplo, y las relativistas, donde la autodeterminación del hombre lo rige todo, de la persona lo rige todo. Me ha encantado lo del el individuo, incluso la mercantilización del individuo versus persona. Yo siempre me quedo con el término persona intento hablar con ello, sin perjuicio de que el individualismo a veces se malentiende, ¿no? y que no tiene. Y decíamos que la libertad es aquello entre el saber discernir entre el bien y el mal. Te diría, el mal existe y a veces hace las cosas bien. El mal avanza, vamos a ver, el mal avanza y tú no sabes, y además esto no es una frase mía, el mal avanza si no hay nadie quien esté para luchar contra él, es decir, quien le haga frente. Pero cuando yo te decía antes que en lo político tengo más esperanza ahora que hace 10 años o 15 años, porque hay quien piensa, estamos peor que nunca. Es mentira. Estábamos peor hace 10 años. Yo recuerdo cuando Cristina Cifuentes aprobó unas leyes depravadas en la Comunidad de Madrid y todos, absolutamente todos, los diputados autonómicos de la Comunidad de Madrid se sacaron una foto en la escalinata, creo que fue en 2017, y todos aprendiendo leyes aberrantes que permitían que los niños fueran adoctrinados en las escuelas. Ahora, nos da la sensación de que estamos peor porque hay en el Parlamento español, ojo, en la calle siempre ha habido contestación, tú has estado ahí, tú has sido extraparlamentario muchos años, porque tú y yo hemos estado juntos ahí y has sido extraparlamentario. Y tú decías una cosa muy importante, lo importante, valga la redundancia, de poner una coma en el BOE. Eso lo decías tú. Bueno, ahora se están poniendo no muchas comas en el BOE, pero se está permitiendo que haya debates que alguien decidió cerrarlos. Y ahora se están abriendo. La memoria histórica, 2007, se cerró. ¿Por qué hablamos ahora de la memoria histórica? Porque hay diputados en el Parlamento que hablan de la memoria histórica. Si no, no hablaríamos ya de la memoria histórica. Esto está cerrado. Con lo cual, a pesar de que haya más tensión política, porque hay más tensión política, porque hay más contestación, porque antes era un rodillo.
Con lo cual, yo tengo muchísimas más fe ahora que hace 10, 15 o incluso 20 años, donde todos eran consensos generalizados. Por eso siempre digo, y en el libro lo comento, que no hay nada más antidemocrático que los consensos. ¿Tenemos la sensación de que la cosa está peor ahora? Tenemos la sensación que está peor porque tenemos una contestación en el Parlamento que antes no teníamos y seguramente la mayoría de los que estamos aquí vivíamos al margen. A mí me tenía sin cuidado, yo no votaba, me tenía sin cuidado que salían 150 mamarrachos sacándose una foto a favor del aborto, a favor. Yo ya intentaba no meterme en eso, a favor de que fuera un tío o te dijeran que lo normal es que un chaval con 14 años se cercene su pene, lo meta en un bote y papá, que ahora soy una niña o no sé lo que soy, no me voy a meter en eso y que no se lo preguntara a los padres. Antes no había contestación. La sensación de que ahora estamos más crispados es porque hay contestación que antes no teníamos, pero ahora hay muchísima más esperanza que la que teníamos hace 15 o 20 o 25 años, porque ahora hay posibilidad de parar esta porque hay respuesta. Es que hasta hace 10 años no había respuesta. Y como le dice mi amigo Juanjo, que por cierto sus intervenciones son memorables en el Congreso de los Diputados, la importancia de poner una coma o de que no se ponga o de que se debata. Ahora se debaten cosas. Ahora sabemos lo de Begoña Gómez, primero porque estuvo en manos limpias, hace oír, y porque ha estado Vox. Sabemos lo del golpe de Estado en Cataluña porque Vox fue quien sentó en el banquillo a los líderes del independentismo, del separatismo, no independentismo, porque está muy bien ser independentista, no ser separatista, que son cosas distintas. Si Vox no llega a poner esa denuncia a esos líderes, no hubiese pasado absolutamente nada. Pero nada es nada. No hubiese habido lo que tuvimos en las Salesas, no hubiese habido indulto, no hubiese habido amnistía, no se hubiese debatido, porque no hubiese pasado nada. Hemos tenido un debate sobre los indultos, hemos tenido un debate sobre la ley de impunidad, pero eso porque ha habido parlamentarios que denunciaron. El Partido Popular no lo había hecho. Aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de realidades. Con lo cual tenemos la sensación de que la sociedad está tensada porque ha habido una contestación. Si no llega a haber esa contestación parlamentaria, no estaríamos tensados. Hubiésemos visto con normalidad que hubiese habido varias butifarradas que hubiesen puesto en juego la unidad de España o no hubiese habido un proceso porque no hubiese habido una contestación. No hubiese habido ni siquiera un 155. Bueno, eso posiblemente sí, porque fue lo peor que se pudo hacer, ese 155. Estamos bastante peor que antes del 155. Hombre, de la forma que se hizo, quizás. Hombre, no, me refiero a la forma que se hizo. Hombre, eso fue una cobardía. Pero quiero decir que hay esperanza, sí. Que estamos más tensionados, sí, porque antes vivíamos al margen porque no teníamos alternativa. No la buscábamos, con lo cual estamos mucho mejor ahora que hace 10 años. Has dicho que hay cosas de las que no se hablaban y ahora se hablan, ¿no? Sobre aquel equilibrio entre las razones que el corazón no siente y los sentimientos que la razón no entiende. Sabemos que la belleza es perceptible por el alma, pero ¿el lenguaje modifica el pensamiento? Bueno, el lenguaje no es que la dictadura del lenguaje, ¿qué es importante el lenguaje? No, el lenguaje es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces la manera de expresarte a lo mejor no coincide. Es decir, el lenguaje puede modificar lo que tú estás pensando. Si no te sabes expresar bien o si no te sale bien. Yo intento, por lo menos todas las mañanas, no innovar, porque la innovación, aquel que innova demasiado, si una cosa funciona, mejor no tocarlo. Pero es verdad que el lenguaje puede modificar o puede transformar lo que tú estás pensando porque no has sabido expresarte de la manera adecuada. Y es verdad que eso puede llegar a confusión. Tú puedes querer decir una cosa o no, tú estás pensando una cosa y expresarte bastante mal con lo que estás pensando. Muchas veces el habla va por delante de lo que tú estás pensando. Entonces, efectivamente lo puede modificar. Lo que cuenta es lo que tú pienses, con lo cual tú tienes que intentar adecuar lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo a lo que estás pensando. Se hablaba de la dictadura del lenguaje, ¿no? La izquierda maneja muy bien esa dictadura del lenguaje en la que no debemos caer, pero ellos lo hacen precisamente para que tú cambies tu manera de pensar. Yo cuando me refiero a que tú, claro, cuando tú dices lo que piensas, eres una persona honesta. Cuando
los demás están intentando que tú te expreses de una manera en la que no pienses, es la dictadura del lenguaje, que es en lo que estamos ahora. En la que caemos en esa trampa de no llamar a las cosas por su nombre o no calificar determinados hechos o actos o dichos como son, por miedo a ser apartados, ¿no? Y esto, si uno lo piensa, lo hacemos a diario, ¿no? Lo hacemos a diario para intentar ajustarnos, no sé si a lo políticamente correcto, que posiblemente lo políticamente correcto es lo menos correcto políticamente hablando. Hablando del lenguaje, recuerdo, creo que fue Otera Novas, un artículo, sí fue por los años finales de los 70, donde diferenciaba, porque en un artículo tuyo hablas de centrados. Sí. Y yo lo diferencio de centristas. O sea, él consideraba, Otero Novas, que la palabra centrado no era la palabra centrista. O sea, alguien centrado puede ser alguien de cualquier ideología, sí, pero no centrado, de la que se llama ahora ideología sí. De centro, ¿no? Que tú eres... No, esta diferencia entre centrados y centristas. O sea, bueno, que... el centro es el viaje a ninguna parte en lo político. Una cosa es una persona centrada que sabe lo que quiere, sabe lo que desea, y eso puede ser de cualquier ideología. El centro político es el viaje hacia ninguna parte. En España hemos tenido varios ejemplos. Por cierto, en algunos escritos míos hablo de lo que es el viaje al centro. El viaje al centro es el viaje hacia ninguna parte e intentar caer bien a todo el mundo. En España tuvimos el Partido Radical en los años 30. Por cierto, el Partido Radical fracasa cuando una parte de ese Partido Radical coquetea con la izquierda. Lo hemos tenido con el CDS. El CDS de Adolfo Suárez. Bueno, Adolfo Suárez le han echado de varios partidos. Yo no sé cómo lo pone ahora de modelo. Cuando el propio Adolfo Suárez, el propio Alfonso Guerra lo llamaba el Tauro del Mississippi. Es verdad que lo era un absoluto inculto. Yo no digo que tuviese malas intenciones, pero era un zote en lo político. A él le expulsan de la UCD, pero es que después monta un partido y le acaban expulsando del CDS. Y el CDS acaba cuando en determinados ayuntamientos, eso le pasó también a Ciudadanos, empiezan a apoyar al PSOE y a Ciudadanos, que se considera un partido de centro, cuando se escuela a la izquierda, porque muchas veces el votante de centro suele ser un votante de derechas con miedo a que en verdad salga lo que él piensa. Y muchas veces la clase dirigente de los partidos no sabe quién es su votante. Yo creo que en Ciudadanos, por ejemplo, y ahí está Marcos, hubo una disfunción entre el votante y la clase dirigente. Pero eso le ha pasado al centro toda la vida. Excepto Marcos, muchos de ellos eran socialdemócratas, pero les votaba gente muy conservadora. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Creo que en el Tivolí estuvimos muchos en la calle Caspe aquel día, ¿eh? O sea, porque fue una especie de bocanada de aire que nos vino a todos. Eso fue una maravilla, pero al poco les dio por hacer mamarrachadas como pactar con Moreno Bonilla en Andalucía, en Castilla y León estaba Tudanca, ¿no? Estaba Egea, ¿no? Sí. No, pero Egea tiene sus cosas, ¿no? Ya está, no, pero bueno. No, quiero decir que en España Partido Radical, UCD, CDS, Ciudadanos, todos han venido fracasando cuando se han escuadrado, cuando no se han escuadrado, cuando les ha dado por apoyar al PSOE, y además siempre al PSOE, porque el PSOE es una organización criminal que ha perdurado a lo largo de 147 años, ¿no? No te ha puesto ninguna querella, ninguna... Nunca, no. Bueno, y tú me haces el epílogo de ese libro, con lo cual tuve muchas amenazas de secuestrar ediciones, de secuestrar todo, y no pasó porque lo que digo en ese libro es rigurosamente cierto. Con lo cual ha habido muchas amenazas, pero ninguna se ha llevado a cabo. Y es más, vamos a ver si se lo regalamos a todos los diputados del PSOE. Ojo, diputados que conocen su historia y lo hacen por maldad, no por ignorancia, ¿no? Yo decía, un día me salió así de carrerilla, lo tuve que apuntar, porque decía sobre la moderación, digo, la moderación era el equilibrio entre la cordura y la prudencia, pero cuando la cordura enloquece y la prudencia se viste de cobardía, ya no es moderación, sino que es sumisión
o en su caso rendición. Bueno, yo me considero un tío moderado, ¿no? ¿Y tú eres moderado? No, yo me considero... No, y tú no eres moderado. No. Tú y yo somos absolutamente radicales. Es que muchas veces se confunde la radicalidad con la falta de diplomacia, con no saber estar. No, yo creo que son temas distintos. Tú puedes ser moderado, simpático, agradable y tal, pero firme en tus convicciones. Y en eso eres absolutamente radical. Tú eres un intransigente, querido amigo. Eres muy comprensivo, pero eres intransigente. Y yo te compro eso. Con lo cual, moderados no somos. En nuestras discusiones te lo he demostrado. ¿eh? Sí, pero hemos discutido mucho al calor de una hoguera, además. Sí. Emulando viejos campamentos. Pero no, moderados no somos por la moderación. Tampoco la moderación es... Una cosa es la mesura, una cosa es la comprensión, una cosa es el abrazo. Yo me puedo abrazar con mi hermana, que es más roja que el diablo. No, el diablo es rojo y feo, y mi hermana es guapa y espero... Pero es roja. Y la quiero mucho, pero cuando tengo una discusión política me salen chispas. Por cierto, era bastante fachosa. No sé qué le pasó. 2 minutos para acabar. Ahora pasaremos a si alguien quiere intervenir. Yo quisiera hacerte una reflexión. Aquello que decían, el altar y la familia es el dónde, la cruz y la bandera es el símbolo y Dios y la patria es la esencia. ¿Coincides con eso? Bueno, vamos a ver, coincido con una serie de valores que tenemos que proteger, estemos donde estemos. Tú tienes que querer a la gente que quieres. Padres, hijos, familia, novia. Tienes que protegerlos, tienes que dar la vida por ellos. Tienes que ser muy celoso de todo eso. Luego la vida te lleva por caminos complicados, pero aunque te lleve por esos caminos complicados, tú ante todo tienes que poner lo tuyo, pero en lo tuyo entra mucha gente, ¿no? Hay familia que te ha venido impuesta, ha habido gente que te ha venido después, todo eso es lo tuyo y todo eso, por eso tienes que dar la vida. A eso tienes que ayudar. Muchas veces uno es un incomprendido porque uno no llega a hacerse entender bien, uno le cuesta conjugar muchas cosas, uno vive en situaciones complejas, pero todo eso es lo tuyo. Y a todo eso tienes que defender y todo eso tienes que incluso llegar a dar la vida. Si no das la vida, es muy fácil decir, voy a dar la vida por España. No, si eso está muy bien, pero también la tienes que dar por la gente a la que quieres, con la gente a la que tienes cercanía y con la gente a la que tienes que defender. Y todo eso, un compañero de trabajo puede ser algo tuyo y tienes que defender hasta el final, si se lo merece, por supuesto. Todo eso forma parte de lo tuyo. Y yo creo que todo eso esos valores por lo que nos marcan la diferencia, lo que yo entiendo que marcan la diferencia, ¿no? Ronald, pues quedamos abiertos a cualquier pregunta, 2 o 3 preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta muy personal. Yo pasaré el micrófono a quien levante la mano, pero antes quería explicaros una cosa. ¿Sabéis lo que es una pregunta y lo que es un discurso, no? Por ejemplo, una pregunta, ¿eh? ¿Te gusta la carne hecha o poco hecha? Muy poco hecha. Vale, eso es una pregunta. Y un discurso es, pues yo pienso que realmente la carne, como debería de hacer, esto es un discurso. Entonces, vamos a preguntas primero. Me parece muy bien esas matizaciones. Perfecto. Oye, cuando me dicen, abre los micrófonos en la radio, no lo voy a ver nunca. Por eso, entonces, que levante la mano y paso este micrófono. Es gratis, ¿eh? Ah, vale. Cortito y al pie. ¿La fachosfera está viva? Bueno, yo creo que está más viva que nunca. Lo que entiende Sánchez es que es la fachosfera. Por eso, si no estuviese viva, el presidente de gobierno no hablaría de la fachosfera. Por eso digo que en contra de lo que algunos puedan pensar, tengo más esperanza que nunca. Yo que llevo, yo lo he contado en algunas ocasiones, la primera vez que voté fue no a la OTAN y salió que sí, y a partir de ahí todo fue un cúmulo de despropósitos. Yo recuerdo en el año 82, mi madre y yo llorando en la cama, pero no porque hubiese ganado el PSOE, sino porque Blas Piña no era diputado. Entonces estábamos llorando a mí. Que saliera el que sea me daba igual, yo quería que saliera Blas Piñar, yo tenía 14, 16 años. Y luego digo, voy a votar, pues no a la OTAN porque hay que ser rebeldes y la unidad de España. Vas a votar igual que los comunistas, no, los comunistas van a votar como yo. Bueno, pues ni los comunistas, es mentira, los comunistas votaron que sea la OTAN y al final salió que no la OTAN. Bueno, y a partir de ahí fue un cúmulo de despropósitos, con lo cual, que si está viva, pero vamos,
acojonante, está más viva que nunca. De hecho, no damos abasto con la cantidad de presentaciones, los oyentes de la radio, 33 diputados, en las elecciones del 9 de junio. Yo te digo, lo que se tiene por fachosfera, que es todo lo que odia Sánchez, va más viva que nunca, con lo cual tenemos más esperanza que nunca. Yo cuando no tenía esperanza, cuando salió Aznar o cuando salió Rajoy, estos somos unos mierdas. Sí que no, ahí no había fachosfera. Ahora estoy flipando que Sánchez haya unido su futuro al de su mujer, que es una golfa. Con lo cual, esto lo digo, es una opinión que no es información. No, es opinión, no es información, no tengo información, es una opinión que a mí me da la sensación. Nada más. Otra pregunta. Por cierto, la fachosfera, lo que digo, estamos batiendo récords en el streaming. Vale, pregunta. Otra pregunta. A ver. No, me hace gracia que hables de tu intimidad, ¿no? Que la guardas y tal. Cuando yo conozco los problemas de tus tobillos, sé que te estás dejando la boca bordada. Hay o sea, cosas. cuando nos cuentas que tu hermana no sé qué, o sea, me hace mucha gracia que digas todo eso en la radio. Me parece muy curioso y es muy anecdótico. Es algo muy peculiar tuyo que a mí me gusta, ¿no? Pero luego que preservas tu intimidad y tal, cuando la conocemos todos, ¿no? Bueno, falta un par. Es para dar un poquito de misterio. Tenéis un poquito de hibiscus, la flor de Jamaica, que es lo último que estoy tomando. La mayoría de los que estáis aquí estáis tomando ya hibiscus. A mí me va bastante bien. Me hace ir al baño muy a menudo a hacer pis. Es de mala educación decir lo que uno va a hacer al baño. Eso siempre, lo que pasa es que a veces, os juro que en una ocasión me tuve que levantar en una tertulia y decir, seguid vosotros que yo voy a hacer pis. Es que no aguanto un minuto más. No, cuando hablo de la intimidad, insisto, vuelvo a una entrevista que me hizo Gabriel, que casi me pongo a llorar, ¿no? Pero intento, y hay cuestiones, él me decía, quiero las capas del lobo, vamos a ver si escarbamos ahí. Luego hay capas que a mí me cuesta mucho profundizar. Otra cosa son mis peculiaridades, que si me van a operar del tobillo la semana que viene, que no lo sepa, el día 13, las semanas que voy a estar ahí, tal, que se me han puesto unos puentes nuevos. Pues, bueno, eso, bien. Luego hay otra parte que a uno le cuesta más, ¿no? Le cuesta más saberse y que intenta no verse. Y es verdad, pues puede ser un error. Y te dicen, no, vete y tal. Yo eso me cuesta más, ¿no? Y incluso tengo una buena amiga que me dice, nunca quieres hablar de ti. Siempre, cuando te voy a preguntar, acabamos hablando del calor que da tu moto. Pues, es verdad que a mí me cuesta más hablar de determinadas cuestiones y menos de lo mío. Pero cuando afecta a terceros, eso me cuesta más. Quizás por un lado de protección, quizás por no hacer daño, quizás no lo saben muy bien. Pero sí, efectivamente... lo mío no tengo ningún problema en contarlo, siempre y cuando sean temas físicos. Temas mentales es más complicado. Muy bien, todos te deseamos que el día 13 tu operación de tubillo te vaya bien. Mira, os voy a contar una anécdota. Ayer me manda un audio un cirujano estético muy conocido que vive en Suiza. Le conocí la última vez que estuve hospitalizado. Por cierto, estoy deseando que me operen para descansar un poquito, me ceden, de verdad esto. Y me escribió, dice, he hablado con tu traumatólogo, te van a tratar mejor que a Mbappé. Es un tío que solo he visto una vez en mi vida y es un seguidor mío, se cogió un avión de Suiza, porque cirujano plástico se lo puede permitir, un avión privado, y se bajó a verme a la habitación y tal. Y desde ese momento mantenemos contacto y me escribe muy a menudo, me he enterado por la radio que te van a operar y me he enterado de quién es tu cirujano, te van a tratar de maravilla. Digo, bueno, espero que no se emocione mucho, ¿sabes? Y sabía que me iban a operar, vamos, me escribió, os puedo poner el audio ahora, aunque sería feo. Bueno. No, ese sería feo. Enhorabuena por el libro y desde luego nada más abrirlo, Javier, pues uno está deseando empezar a leerlo, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Estas fotos ahí. La pregunta es, ¿se ha marcado usted un límite en cuanto a la libertad de expresión, no en cuanto al lenguaje, sino en cuanto a la información de lo que puede y debe o no quiere y no debe, etcétera, publicar, puesto que entramos en cuestiones bastante importantes y delicadas? Gracias. Bueno, nunca me he marcado, quizás porque yo no me dedicaba a esto, yo vengo del mundo de la empresa, aunque el año pasado hice
20 años de alternativa. Yo llevo 21, empecé Es en verdad. 2003. Y hay una curiosidad que empezó a hacer radio también con Juanjo Aicorbe, porque Juanjo Aicorbe, Jorge Cutillas, Enrique Ruiz Escudero, estaba también Casquero, Alfredo Casquero, haciendo un programa que se llamaba Una hora en libertad en COPE Madrid, con Emilio Javier. Cuando vine a Madrid, sí, señor. Sí, señor. Y en el Willing empezamos a hacerlo. Y entonces me llama un día Jorge, o tú, vete a la tertulia y tal. Y me meto en la tertulia. Coño, al cabo de 2 semanas se fueron todos y me quedé yo con el programa. No sé qué pasó. ¿Dónde están los demás? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es verdad. Los demás tenían ocupación. Digo, bueno, pues mira, yo viajo 4 días a la semana y el quinto, que eran los sábados, me quedo a hacer el programa. La única mentira del programa es que eran 2. Era 1 hora en libertad y en verdad eran 2 horas. Luego lo hicimos 2 horas. Pero cuando tú dices eso, yo ahora tengo menos tiempo para escribir. Yo antes escribía todas las semanas mínimo un artículo. Y nunca, siempre he hablado desde mi libertad porque no vivía de esto. Eso me ha costado que al final me echaran de COPE, me echaran de radio y me llegaran a echar de Intereconomía, porque mis opiniones no gustaban. Y yo siempre me he responsabilizado, y así he dicho, de mis opiniones. Si tenía que hablar del Golfo, que vive en el Golfo, si tenía que hablar de puteros, comisionistas, tal. Y eso era políticamente incorrecto, incluso en los hábitos. Y eso me ha costado el que me echara, pero yo no vivía de esto. Bueno, al final es verdad que empecé a vivir de esto y me quedé vendido, por eso montamos radio ya. Pero si tú, no me arrepiento de lo que he escrito o dicho, pero sí es verdad que en alguna ocasión no es moderación, es mesura a la hora de expresarme, lo que tenía que haber empleado. Pero no me arrepiento ni de lo que he dicho, ni de lo que hago, ni de lo que hago, ni digo a diario. Yo pido perdón a los niños pequeños que están escuchándome, pues cuando digo tacos, y digo penes, y inflaciones, y que si Bill Clinton tiene una amiga debajo de la mesa y tal, pero no lo digo con mala intención, Pues te sale. pero lo que sale porque es lo que hay, pero efectivamente... Yo quisiera, tanto en el prólogo como en el epílogo, Luis Felipe Utrera y Fernando Paz. Bueno, Luis Felipe no, eso es su padre, porque ese prólogo es póstumo. Ah, es el padre. Sí, Es sí, póstumo. y ese me Anda. lo escribió para este libro, lo que Bien, pasa es pues. que yo lo utilicé para otro. Vaya, Pero pues claro, cuando dice he visto en él, claro, porque no entendía he visto en él. Claro. Ah, vale, o sea que es del padre. Es Pues del fíjate. padre que me He visto en escribió. él a un discípulo tardío del doncel de Sigüenza, pues igual que don Martín Vázquez de Arce utilizó las armas para defender la fe, ya sabéis, en Granada. Javier utiliza su habilidad radiofónica y literaria para denunciar la España que le duele. Y Fernando Paz, a raíz de la fachospera que dices, dice: un ejercicio de judo, los osados habitantes de la fachosfera hemos derivado su acometida hasta colgárnosla del cimbel. O sea, favoreciendo la fachosfera. Y habla de Javier García Isaac como mosquetero de la reina, príncipe de Bequelar y Günther Netzer, todo en uno. Del Madrid. Es que lo de Günther Netzer, te juro una cosa, no he leído el libro. Como Sánchez su tesis. Yo me fío de mi editor y me fío de Fernando Paz. Te juro que no he tenido tiempo. Sí he leído el prólogo de Utrera Molina, fue muy amigo mío. Me fui un par de años a veranear con él, al lado, a Nerja. Y él me escribe un prólogo para un libro que se iba a llamar hace 8 años, antes de que falleciera, el mismo año, Mis editoriales en libertad. Al final el editor, que es el mismo, el de hace 8 años, lo llamamos Cita con la historia, fue un libro de historia. Yo me sentía en deuda con él porque el prólogo lo hace para un libro de artículos. Es igual, ¿no? Y por eso Yo lo he creía que era el recuperado, hijo, por eso lo he recuperado ahora para este libro 8 años después. Por eso es un prólogo póstumo, Un gran prólogo. un prólogo que es lo que más me emociona del libro. Y luego el gran Fernando Paz, siempre estamos de broma porque él es del Barça. Y yo soy del Madrid porque de pequeño, sin saber, me dijeron que me parecía a Günther Netzer, que era un jugador alemán, que uy, tal, no sé, y es verdad que Por el tobillo. me parezco, y me hice del Bayern de Múnich, pero la gente me dice, ¿por qué eres del Bayern de Múnich?
porque yo hablaba muy mal, más o menos como ahora, pero antes no se me entendía, y ya me cansé y joder, qué niño rubio, pero qué mal habla, es que soy alemán. Y ahí se acabó la discusión y la gente piensa que tengo orígenes o ancestros alemanes. No, me apellido García, he ido a Alemania cuando cumplí 40 años, ahora voy todos los años, me hice socio del Bayern, pero era por un poco homenaje a mi infancia, igual que llevo al Pato Donald aquí tatuado porque el Pato Donald hablaba mal, la Pantera Rosa que la lleva tatuada no hablaba, y siempre me han dado ternura este tipo de personajes con los que me siento muy identificado. Sí, tengo dos preguntas. Yo, con quien reparte, pues tiene la mejor parte. Una es a ti. ¿Tú crees que Utrera Molina dice que eres un discípulo del doncel de Sigüenza por tu costumbre de estar siempre echado en el sofá de la oficina? Y la otra pregunta es para Juanjo. Yo creo que la estrategia del Partido Popular es una estrategia muy interesante. Consiste en decir a Vox, ¿por qué no desaparecéis así vuestros votos nos vienen a nosotros? Entonces, ¿habéis pensado vosotros en hacer una estrategia similar y decir al PP, ¿por qué no desaparece y así los votos van a Vox? Bueno, yo del sofá nunca estoy en el sofá, pues estoy siempre de pie. Valga el acto de hoy, primero agradeceros vuestra presencia, de homenaje a Utrera Molina con esas palabras inmerecidas que escribió hace 7 o 8 años, donde la gente que nos conocía, bueno, yo creo que a los dos, porque todavía estaba Vox naciendo, eran muy cafeteros. Y Utrera Molina era uno de esos cafeteros que nos escuchaba a menudo. Y cuando yo le pido el prólogo hace 8 años para un libro, lo he guardado siempre como oro en paño. Por cierto, tengo más de 100 fotografías de él, originales con Jacqueline Kennedy. Bueno, muy halagado por ese prólogo, pero la única mentira es que nunca estoy en un sofá. Estoy siempre de pie. En relación, Marcos, lo que me preguntas, primero quisiera agradecer la maravilla de local que tenéis en Pie en Pared. Os tengo que felicitar por el trabajo que estáis haciendo, que es esos trabajos silenciosos que van calando poco a poco, y la acogida y vamos, un anfitrión maravilloso, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Y precisamente, Marcos, quiero comentarte en cuanto dices, el PP, hace poco tuve una discusión con un periodista de la transición, mayor que yo, con lo cual era de la transición, de aquellos periodistas que vivieron la transición antes, yo la viví, bueno, yo tenía 16 años cuando murió. Carlos Dávila. No sé, no. Un periodista que decía, es que tenéis que desaparecer y os tenéis que integrar en el PP. Bueno, integrar el PP. Y yo decía, oiga, es que hasta que no se enteren de que Vox no pretende ser un partido al uso, sino una herramienta. Por eso cuando hablamos de movimiento que puede integrar en un momento determinado a mucha gente que quizá procedemos de distintos lugares y que vamos a un destino común, es lo que nos gusta. Uno que fue abogado y poeta en el 33, es que lo decía así. Tenemos que integrar voluntades, integrar, pasiones por España, por la libertad, por la dignidad de la persona. Por eso el PP no se entera de eso. El PP está en su núcleo partidista y nosotros huimos de ese núcleo partidista. Pretendemos huir, que posiblemente cometemos errores también, muchos errores, sin duda alguna. Pero esa es la diferencia de mentalidad de que, claro, al final ellos no se dan cuenta, por ejemplo, en Cataluña, que nosotros hemos mantenido, ellos han subido precisamente porque hay mucha gente que no votará a ellos y nos votan a nosotros, pero porque forman parte de algo absolutamente distinto. Decía en este chat, en este blog que he leído hace unos minutos antes de bajar a Madrid, decía, el Partido Popular no está en este bloque conservador, tradicional, que pretende en Europa y en el mundo luchar contra las políticas woke que vienen de las universidades americanas y de otros lugares del progresismo progre. No. El Partido Popular, tal como se ha demostrado durante estos años, está en el bloque progresista con el Partido Socialista. Por eso es una competición que la del PP pretende que tengamos y que nosotros no vamos a tener. Nosotros
hemos de ir con el alma limpia, creo, la bandera en alto, en el sentido del sentido común, y que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, yo creo que tenemos que acabar, ¿no?, por el horario, y muchísimas gracias a los que habéis venido aquí. Ay, ¿quieres preguntar? Ah, y ahora tiene que firmar. Exacto. Tiene que firmar y aquí al final hay una barra para los que quieran pedir algo y tomar algo, hay aquí una barra. Y saludos vosotros. a todos los que Gracias. nos han visto por streaming. Gracias Muchas por venir y saludos a Gracias.